la grabación en la nube de esta sesión. Damos inicio a la tercera sesión del programa de formación de agentes de cambio para el desarrollo socioemocional. Les agradezco que hayan llegado, a los que ya están junto a nosotros. Se sumó Angie. Si quieren pueden cambiar y colocar su nombre y apellido para que los identifique Carolina. La metodología de trabajo ustedes la conocen, ¿no es cierto? A través del chat van a poder ir interactuando con Carolina, a quien quiero saludar y presentar. Mi colega Carolina Silva, psicóloga, especialista en neuropsicología infantil, y que tendrá a cargo hoy día acompañarlos en este inicio del tercer módulo de 6 que constituyen este programa de formación. Y como comentábamos en el correo que les enviamos masivamente hoy en la mañana, con los links de acceso para la sesión de hoy, el tema de hoy es bien fundamental. Es un tema que se nutre desde la psicología, por supuesto, toda la que es teoría del apego, si uno quiere remontarse temporalmente hacia atrás en la historia del conocimiento, y que tiene sustanciales avances a través del conocimiento de la fisiología, la biología y particularmente la neuropsicología, las neurociencias, si queremos nombrarlo como un campo general del conocimiento. Pudiese parecer que es un tema muy teórico o alejado, pero como dijo un autor, no hay nada más práctico que una buena teoría. Muchos de los elementos que hoy día Carolina va a compartir con ustedes en la sesión de hoy son familiares para ustedes por distintos motivos. Son cercanos a ustedes en la medida, por ejemplo, que tienen niños, niñas en edad escolar, pequeñitos. Pueden ser familiares para ustedes en tanto han participado en otros cursos, charlas o capacitaciones en estos temas. También pueden ser temas que de alguna manera les resuenen a partir del programa Chile Crece Contigo, ¿no es cierto? Que es una política pública que Carolina me corrige, yo creo que ya vamos para las 2 décadas, ¿no es cierto? 15, 20 años más o menos que esto se establece, y en todo aquello pueden haber elementos que tienen que ver justamente con la importancia que tiene el desarrollo, incluso en el vientre de la madre, los primeros meses, los primeros años de los niños, niñas cuando están creciendo, pero sobre todo vincularlo esto entonces con la necesidad también, o vincularlo mejor dicho, con el rol que tenemos nosotros en los contextos educativos en los que desarrollamos nuestra función, y particularmente ustedes como docentes y asistentes de la educación, la formación de los alumnos. Hemos ido abriendo la conversación hace tiempo ya, ¿no es cierto?, de la relevancia, y ha sido parte de los otros seminarios y también de las clases anteriores, sobre cómo el aspecto socioemocional es tan importante, no como un adicional, ¿no es cierto?, no como un asunto optativo, complementario, sino que es central, como es enseñar a los niños a leer y a escribir, tan central como enseñarle a los niños a sumar y a restar. El desarrollo socioemocional es parte de la labor formativa, pedagógica que se tiene en la escuela y el colegio, y ahí hay un vínculo concreto con todos estos temas que, repito, en el contexto a lo mejor de la primera infancia, los bebés, las guaguas chiquititas, el cuidado temprano, los 3 primeros años, porque son tan críticos, etcétera, pero que hay una continuidad. Los niños, niñas, adolescentes van a estar 12, 14 años junto a nosotros, y tenemos mucho que aportar a estos procesos de desarrollo, y en particular al foco de hoy día, que es la regulación emocional y la autorregulación emocional. No son 2 conceptos distintos, y Carolina va a explicar, hay un continuo desde que nacemos hasta que llegamos a la vida adulta. Así que los invito a que junto a Carolina, que nos acompaña hoy día, puedan entonces entrarse en estos tópicos que son muy, muy importantes. Estamos llegando a la mitad del programa. Hemos visto distintos contenidos que en parte son teóricos, pero que tienen, repito, una amplia gama de aplicación, porque ya en la segunda parte vamos a entrar de lleno también a analizar o visualizar las experiencias concretas que significa el trabajo con los niños, las niñas, los adolescentes, en los entornos reales, presenciales, también virtuales, para poder acompañarlo en su proceso de crecimiento socioemocional, individual, y sobre todo de la interacción con sus pares, que es algo que tanto se necesita, y esperamos que este segundo semestre sea de paulatino retorno al aula de clases presencial. Así que, Carolina, bienvenida nuevamente, y muchas gracias por acompañarnos a todos los docentes y asistentes de la educación del programa Reeducate Cuida, de la Cormup de Peñalolén,
para poder, digamos, profundizar en este interesante tema y que sé que les va a ser de gran interés. Muchas gracias, Hugo, por la presentación y la introducción muy buena que diste al módulo. Bueno, para partir entonces, bueno, quizás algunos de los que llegaron al principio escucharon que estoy todavía un poco familiarizándome con este nuevo sistema de webinar, pero sí les voy a pedir capaz que cuando haga algunas preguntas, que participemos a través del chat, para que pueda ser en la medida de lo posible lo más interactivo posible, ¿sí? Sería una egoísta de pensar de que van a poder mantener la atención por 2 horas, y no solo egoísta, sino que no le haría honor a lo que sabemos del cerebro actualmente. Entonces lo que vamos a hacer también es que entre medio, luego de revisar algunos conceptos clave, de todas maneras les voy a pedir que nos paremos 10 minutos y que nos paremos de la silla, para ir a buscar que sea un vaso de agua, etcétera, porque es muy necesario moverse para poder también, ¿cierto?, volver a mantener la atención, ¿ya? Así que ahí les voy a avisar eh, cuando hagamos eso. Bueno, entonces, voy a partir. Como mencionó Hugo, este módulo 3, ¿cierto?, del programa de desarrollo para agentes de cambio para el desarrollo socioemocional en el aula de clase, tiene como objetivo, tiene un objetivo que lo vamos a revisar a continuación, ya Hugo ya nos familiarizó, pero antes de eso, quiero que revisen su cuerpo antes de entrar, ¿cierto?, a la sesión de hoy día, y que vean si hay algo que necesiten, por ejemplo, no sé, acomodarse en la silla, algo que puedan hacer, ¿cierto?, para estar un 10% más cómodo antes de iniciar la sesión. Bueno, yo lo que puedo hacer es, ¿cierto?, acomodarme acá y acercar mi vaso de agua, que probablemente lo voy a necesitar también a lo largo de la sesión. Les voy dando también la bienvenida a otros que van ingresando al parecer, y también aprovecho antes de agradecerles que se hayan conectado a la sesión de hoy, que tiene como 2 objetivos bien específicos que quiero compartir. Bueno, primero, yo sé más o menos quiénes están en términos de dónde vienen, pero igual me gustaría saber, y agradeceré mucho, a lo mejor me contestan en el chat, si habían tomado ustedes algún curso de desarrollo emocional antes de esta formación, y si han tenido algún curso de desarrollo infantil en los últimos 2 años, ¿ya? Les voy a explicar por qué para mí es importante saber esto. Entonces, a ver si es que... No sé, Fran, si... Ah, no, ahí yo veo el chat. Pueden contestar por acá. Eso, gracias. Súper, está abierto el chat. También para ver si están aquí con nosotros. Puedo proyectar quizás de nuevo las preguntas por si no... Mm, mm. Si tomaron algún curso de desarrollo emocional antes de esta formación, y si tuvieron algún curso de desarrollo infantil quizás en los últimos 2 años. Dejo de compartir porque quiero poder ver el chat. Gracias, Marcela. Ella contestó que no. Asumo que ambas. Curso de desarrollo emocional, no. De desarrollo infantil, sí. Gracias, Valeria. Karen Valdés menciona, hola, yo he tomado algunos cursos de formación en educación emocional. Ah, en la Flich. Súper. Ahí parece que
Ahí alguien más estaba escribiendo, perfecto. Un diplomado de niñez y políticas públicas, nunca de desarrollo específicamente. Le doy las gracias a los que me han ido contestando a través del chat. Y es que, ¿por qué quise partir también con esta pregunta? Porque mi objetivo, y lo vamos a retomar ahora en esta sesión en particular, es que ustedes se puedan ir con la importancia de tener también una perspectiva del desarrollo antes de revisar en profundidad qué es la regulación emocional. ¿Por qué? Porque ese es el marco de referencia, como también mencionó Hugo al comienzo, que quiero que vayamos adoptando. Y es que esta perspectiva también del desarrollo, realmente muchas veces no la tomamos, no nos damos cuenta. Estamos con niños, nos relacionamos con niños, ¿cierto? Sabemos que hay diferencias, pero muchas veces no recordamos, ¿cierto? Que no solamente son diferencias de que ellos sean más pequeños, ¿cierto? Sino también de que hay cambios significativos que ocurren a lo largo del desarrollo y que por lo tanto nos van permitiendo el desarrollo de otras funciones. Entonces, voy a retomar nuestra presentación. Bueno, y entonces, como mencionó Hugo al principio, a ver, el objetivo del módulo 3 es comprender la importancia de la regulación emocional como un concepto clave en la gestión de las situaciones conflictivas de la vida cotidiana, así como su extensión al trabajo con los y las estudiantes y sus familias. Y cuando empecé yo a trabajar en el módulo, lo primero que hice fue, wow, en realidad hablar de regulación emocional para poder aterrizarlo a todo eso realmente es un gran desafío. ¿Y por qué es un gran desafío? Por lo mismo que estábamos hablando antes, de que realmente hay un montón de cambios también que ocurren a lo largo del desarrollo para poder entender procesos tan complejos como la regulación emocional. Entonces, mi propuesta de trabajo, porque la idea, ¿cierto?, es que ustedes aprendan, ¿cierto?, y que en realidad todos aprendamos, es que esta sesión sincrónica la vamos a abocar en entregar algunas herramientas que me parecen son claves para poder entender la ruta de aprendizaje del módulo 3, ¿ya? Luego nos vamos a volver a encontrar en las cápsulas de aprendizaje que van a quedar para ustedes disponibles a través de la plataforma UAI Online. Y para finalizar, ¿cierto? Además van a tener la posibilidad de contestar, ¿cierto? Em, unas preguntas de autoevaluación. Entonces, hoy día en particular, me propuse dos resultados de aprendizaje, que incluso no vamos a hablar tan directamente hoy día de la regulación emocional, porque eso lo vamos a ir profundizando y les voy a ir mostrando cómo a través de las cápsulas. Pero hoy día mi objetivo es que cuando ustedes vayan a revisar las cápsulas ya entiendan por qué hay ciertos conceptos y ciertas miradas, ¿cierto? Que es importante irlas integrando para poder darle cierto un valor y que finalmente se produzca un aprendizaje que también para ustedes sea significativo, ¿ya? Ustedes la mayoría, ¿cierto? Se mueven dentro de la comunidad educativa y probablemente saben mejor que yo que para que un aprendizaje sea realmente significativo, tenemos que darle también un sentido y entender por qué es tan importante conocer en este caso sobre la regulación emocional para poder dar respuesta, ¿cierto?, a todas esas otras preguntas que aparecen, ¿cierto?, en el objetivo de aprendizaje, ¿cierto?, de nuestro módulo. Entonces, lo primero que me gustaría es que conozcamos los conceptos clave de un modelo que es el modelo bioecológico de Bronfenbrenner, que en el fondo después eso, insisto, a través de las cápsulas vamos a poder ver cómo se va relacionando para poder comprender la regulación emocional.
y también conocer algunas características muy básicas, ¿cierto?, del neurodesarrollo, insisto, con la mirada de poder comprender cuál es la regulación emocional. Entonces, antes de partir, sí, para que igual no se nos olvide por qué estamos acá, me gustaría, voy a poner en el chat, un segundo, un Mentimeter, que me parece algunos ya lo han ocupado, en el cual les voy a pedir que, o sea, pueden insertar 3 palabras que ustedes crean, define, perdón, lo que es la regulación emocional, ¿ya? Voy a pegarlo aquí en el chat. Y a medida, ¿cierto?, que ustedes van contestando, vamos a poder ir viendo cuáles son las palabras que más se repiten, ¿sí? ¿Pudieron? ¿Dónde está el link? Ah, no veo el enlace. No, ¿llegó ahí sí? Parece que solamente se lo mandé a... Gracias, Fran. Ahora me di cuenta que solo se los había mandado a los panelistas. Disculpe. ¿Qué entienden ustedes por regulación emocional? Pongan 3 palabras que ustedes crean defina, ¿cierto?, la regulación emocional. Ya están ahí llegando las respuestas. Voy a proyectarlas en un segundo para que también las puedan ir. O sea, todavía no las proyecto para que no se sesguen con lo que van poniendo los compañeros. Pero ya ahí ya van apareciendo algunas. A ver. Sí, ya 7 han respondido. Voy a dar un minuto más. Perfecto. Ya. Ahí sí. Ahí sí ya más contestando. Entonces lo voy a proyectar.
Ya, muchas gracias porque quiere decir que están aquí, aunque no los pueda ver. Bueno, ¿qué es la regulación emocional? Bueno, quizás varios de ustedes han ocupado el Mentimeter, ya sea como invitados o como profe. La gracia que tiene es que en teoría toma todas las palabras que ponen y aquellas que más se repiten las pone en más grande, ¿ya? Y aquí podemos ver como primera cosa visual, ¿cierto? Que efectivamente varios pusieron distintas palabras porque hay varias en pequeñito, ¿verdad? Pero la que más se está repitiendo tiene que ver con el manejo de las emociones, con la tranquilidad, con autoconocerme, o sea, con el equilibrio, perdón. Y luego empiezan a aparecer otras como el autoconocimiento, la empatía, evitar el conflicto, bueno, manejar las emociones, que ahí es similar, ¿cierto? Mantener la calma ante la crisis, identificar la emoción, gestar las emociones, etcétera. Contención, autopercepción. Bueno, si se fijan, aparecen hartos conceptos y hartas palabras diferentes al momento de hablar de lo que entendemos como regulación emocional. Le voy a sacar al tiro una foto a esto para que nos quede igual para después. Y es que efectivamente es un concepto que es bien amplio, ¿ya? Y por ahora solo... perdón que no. Por ahora, para que lo tengamos en la mente, solo me voy a quedar con la definición que entrega Gross, que es un investigador que ha publicado bastante, sobre todo en regulación emocional. Y en este libro en particular, ¿cierto? Hacen un compilado de varias de las investigaciones y les dejo también ahí la portada porque es el libro igual base de las cápsulas, ¿cierto? Que van a revisar luego de esta sesión. Y dentro de la definición, ¿cierto?, que plantea este autor, bueno, y en realidad otros colegas también, es que la regulación emocional es este proceso que permite monitorear, evaluar y modificar la naturaleza y el curso de una emoción con la finalidad de cumplir objetivos y responder de manera apropiada a las demandas del entorno. Entonces, si se fijan, perdón, que estaba leyendo el chat. Si se fijan, es una definición, ¿cierto?, donde vemos hartos aspectos de los cuales ustedes mencionaron, pero también hay harto de lo que tiene que ver, ustedes mencionaron, ¿cierto?, otras también habilidades, como por ejemplo el autoconocimiento, la empatía, la percepción, ¿cierto?, tanto de uno mismo como de uno mismo. Pero hay algo de acá de la definición y por eso, ¿cierto?, el siguiente paso de revisar el modelo bioecológico es que son procesos que nos permiten ya monitorear, evaluar y modificar la naturaleza y el curso de una emoción para poder cumplir objetivos y para poder responder de manera apropiada a las demandas del entorno. Y aquí aparece lo que para mí es muy importante que ustedes se lleven, y es que tenemos distintos niveles al momento de entender, por ejemplo, en este caso, los fenómenos psicológicos y en este caso, la regulación emocional. Porque por un lado está el poder adaptarme, ¿cierto?, el entorno, y para eso, ¿cierto?, tengo distintas herramientas yo a nivel individual, pero también está todo aquello que aparece en las relaciones, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver entonces con los aspectos sociales, ¿sí? Entonces, cuando hablemos también de regulación emocional, ¿cierto? Vamos a revisar en un comienzo, entonces, también las bases biológicas de la regulación emocional para poder también ir entendiendo no solo desde la biología, sino también cómo las interacciones van moldeando la forma en que podemos realmente poder lograr realizar procesos tan complejos como este que estamos definiendo ahora. ¿Ya?
Entonces, antes de partir, yo les mencioné que les quiero hablar sobre el modelo bioecológico de Bronfenbrenner. Y si alguien en el chat me pudiera también decir si alguna vez habían escuchado del modelo bioecológico, que a veces en el contexto educativo se conoce bastante, pero no... Aquí, gracias Karen que estás aquí. Aquí, perdón, ahí sí. Ya, Valentina, Gabriela dice que sí, Valentino Rutia dice que sí, sí, es un modelo sistémico, ¿no? Sí, vamos a la Karen ahí, sí. Efectivamente, voy a hacerles una revisión de ese modelo ahora, porque en la medida en que tengamos una perspectiva más holística, ¿cierto? Del desarrollo, vamos a poder entender entonces un proceso tan complejo como la regulación emocional, ¿ya? Insisto, y un poco haciendo link, tuve la oportunidad, ¿cierto?, de revisar también lo que revisaron a propósito de, me parece que era el primer seminario, ¿cierto?, sobre las emociones y cómo, ¿cierto?, somos muchas veces, a veces como analfabetos emocionales. Y un poco la reflexión también que quiero que se lleven el día de hoy es que realmente han habido muchos cambios, como mencionó también Hugo al comienzo, en el lugar que le estamos poniendo a las emociones también a nivel general, ¿sí? Pero eso también repercute en cómo nosotros podemos llegar a gestionar nuestras propias emociones. Y por eso me parece que volver a revisar, en el caso de aquellos que ya lo, que ya lo conocían, teniendo en cuenta, ¿cierto?, estos otros aspectos, puede ser muy útil a la hora de entender por qué se dan a veces ciertos conflictos o por qué aparecen también ciertas formas o ciertas reacciones en determinadas situaciones. Entonces, el modelo bioecológico de Bronfenbrenner, en primer lugar, igual me gustaría contarles brevemente de Bronfenbrenner, a propósito también de lo que dijo ahí Karina, me parece, que es un modelo sistémico. Bueno, Uri Bronfenbrenner fue un psicólogo ruso-americano, que fue considerado uno de los autores más influyentes de la psicología del desarrollo, sobre todo porque él aporta desde su modelo, que, insisto, ha sido aplicado en distintos contextos. En el contexto educativo se aplica harto, pero también, por ejemplo, al momento de entender problemas de salud mental, también al momento de estudiar ciertos fenómenos más sociales, se aplica bastante, pero en realidad una de las motivaciones también de Uri Bronfenbrenner tenía que ver con poder dar cuenta de los cambios que iban ocurriendo en el desarrollo a lo largo del ciclo vital. Entonces, realmente el modelo en sí es bien complejo, pero cuando uno toma, ¿cierto?, algunos elementos clave de los planteamientos de Uri Bronfenbrenner, nos permite tener una visión bastante, desde mi punto de vista, integral de lo que realmente ocurre en el desarrollo, ¿ya? Antes incluso de mencionar un poquito de desarrollo infantil, que me parece va a ser importante, dado lo primero que me contestaron. Entonces, en el fondo, este autor trató a través del modelo, ¿cierto?, explicar cómo es que los distintos contextos también influyen e impactan incluso en la biología, em, de cómo se van manifestando, ¿cierto? Cómo se va manifestando la biología a propósito de las interacciones, ¿ya? Y él, bueno, yo no sé si alguna vez ha escuchado el programa Head Start de Estados Unidos, que es un programa que en el fondo fue a intervenir, ¿cierto?, como en poblaciones que son más o que estaban en mayor riesgo de vulnerabilidad, y esto también a propósito, ¿cierto?, del contexto, de la importancia, ¿cierto?, de los contextos. Entonces,
Como les mencioné, en realidad, no solamente de mi perspectiva, sino también aquellos que, como otros autores e investigadores, lo que más mencionan es que su aporte, ¿cierto?, tuvo que ver con el poder integrar dentro de la comprensión del desarrollo humano, que en ese momento en que Bronfenbrenner publica su modelo, estaba muy centrado solo a lo mejor en la parte biológica, ¿ya? También el papel que juega en los contextos, ¿sí? Desde la familia hasta las estructuras económicas y políticas en el curso de la vida de las personas, ¿ya? Entonces, por eso es un modelo que a mí me parece es importante poder volver a traerlo a la mente, sobre todo entendiendo un poco el contexto en el cual estamos ahora, donde además estamos viviendo, ¿cierto? Una pandemia y estamos, bueno, ahí vamos, me gustaría ir haciendo algunos links donde cómo se van mezclando también varios sistemas. Entonces, desde las palabras, ¿cierto?, de Bronfenbrenner, la ecología del desarrollo humano sería entonces este estudio científico de la progresiva acomodación entre un ser humano, una persona, que es un ser vivo, activo, y las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos. Entonces, en el fondo, para Bronfenbrenner, el desarrollo también tiene que ver con aquellas características que van a permanecer, ¿cierto?, estables a lo largo del tiempo. Y a través de este modelo, entonces, él trata de explicar cómo es que este ser vivo, este organismo, una persona, ¿cierto? El individuo va avanzando en su desarrollo, pero también a propósito de cómo se va adaptando al ambiente, ¿ya? En el fondo, insisto, hasta este momento, antes de que él planteara este modelo, había mucho énfasis en la parte más de la biología, pero hoy sabemos que en realidad la biología explica mucho, pero no es todo lo que explica, ¿cierto? Que se puedan dar el desarrollo de distintas funciones, ¿ya? Que es lo que también vamos a revisar brevemente cuando los introduzca un poco en el mundo del neurodesarrollo. Entonces, desde la mirada de Bronfenbrenner, el ambiente, ¿cierto? El ambiente ecológico, él lo va a describir, ¿cierto? Como un conjunto de estructuras seriadas, ¿ya? Donde cada una va a caber adentro de la otra. Y quizás alguno de los que ya había tenido, ¿cierto? Conocimientos del modelo, se puede recordar que una de las formas más clásicas de ejemplificar el modelo de Bronfenbrenner es a través de las muñecas rusas, ¿ya? Esas muñequitas que hay una más grande y adentro van, ¿cierto?, muñecas más pequeñas. En el fondo, Bronfenbrenner ocupa, ¿cierto?, como esa analogía o el modelo, ¿cierto?, se asemeja a lo que ocurre con las muñecas rusas, ¿sí? Que en el fondo vamos al contexto que es más exterior hacia hacia como distintos niveles que van más cerca, ¿cierto?, del individuo. Entonces, acá, como aparece en la imagen, cada una de estas estructuras del modelo bioecológico, cada uno de estos sistemas interactúa con los otros y con el individuo y se van influyendo, ¿cierto?, de manera recíproca, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante y me gusta este modelo, o sea, esta figura en concreto? Es porque primero tenemos a nivel de, vamos a ir revisando cada uno de los niveles, pero tenemos al individuo, ¿cierto?, al centro, en este caso, vamos a imaginar que es un niño, y tenemos contextos muy inmediatos, ¿cierto?, como la familia, el vecindario, la escuela después. Luego ya tenemos contextos que están más alejados del individuo y por eso va siendo como esta torta, donde ya se encuentran, por ejemplo, decisiones del gobierno, etcétera. Y finalmente tenemos ya un macrosistema, ¿sí? Lo importante acá, insisto, es que vamos a ir viendo la diferencia, o sea, cómo van interactuando y el nivel de interacción que tiene cada uno de estos contextos, qué tan directo es al final con la persona en desarrollo, ¿sí? Entonces, el primer nivel, que es el microsistema, acá la importancia, ¿cierto?
está en la diada, ¿ya? En la interacción. Entonces, desde este modelo se plantea que en el fondo, para que haya cierto desarrollo también, tienen que haber interacciones y se requiere una interacción inmediata con un otro. Cuando hablemos de microsistema, entonces vamos a estar hablando de ese contacto cara a cara y es el sujeto más, o sea, perdón, es el entorno más cercano al sujeto. Entonces, cuando somos pequeños, ¿cierto? Los bebés, el entorno de los niños es en un comienzo solo el entorno familiar, ¿ya? Pero luego se da paso, ¿cierto?, a otros contextos, donde también se vuelven igual otros microsistemas, ¿sí? Por ejemplo, primero el jardín infantil, después el colegio, después formar amigos, después ingresar, ¿cierto?, a talleres, etcétera, y nos vamos moviendo, ¿cierto? Nos vamos relacionando, ¿cierto? Con otras personas. Entonces, en un principio, mi microsistema es mi familia. ¿Y por qué es tan importante también, insisto, tener esto en cuenta? Quiero hacer un puente aquí explícito con lo que vamos a revisar en las cápsulas acerca de la regulación emocional, porque es en la primera instancia, ¿cierto? Son las interacciones cara a cara que ocurren en el contexto familiar, las que también van impactando, ¿cierto? En cómo después yo también me voy relacionando con estos otros sistemas, ¿sí? Entonces, el microsistema es este contexto más cercano al sujeto en desarrollo, en este caso. Ahora bien, se influyen también entre ellos. Entonces, un ejemplo aquí, a propósito también de la regulación emocional, es que un niño que a lo mejor tiene un temperamento un poco más difícil puede crear roces también con los papás, ¿ya? Y ser de tan fuerte magnitud que además eso también, por ejemplo, también provoque a lo mejor más desajustes en la relación con los padres, ¿ya? O sea, en el fondo, este modelo también, a propósito, insisto, de la regulación de las emociones, que ya vimos que es algo bastante complejo, nos llama a entender de que también en la interacción es que vamos construyendo también la forma en que aprendemos a regular las emociones y cómo también la interacción con otros va impactando mi interacción con otros contextos, ¿ya? Entonces, un niño puede tener ciertas características, los papás pueden tener ciertas características, en la dinámica, ¿cierto? Se da una forma de relación, ¿sí? Que eso también va impactando en lo que, en cómo también van después los niños o también cómo los papás van actuando y reaccionando en otros contextos, ¿sí? Quiero parar, no, en la siguiente para ver cómo van. Porque el siguiente es el mesosistema, que es el puente al final entre dos microsistemas, ¿ya? Y el ejemplo más claro, sobre todo para el público, ¿cierto?, que nos compete, es la relación entre, por ejemplo, el colegio o la escuela y la familia, ¿ya? El desarrollo también de los niños, y esto también, por eso es importante como marco de referencia a este modelo, se va a ver impactado positivamente cuando también hay un alineamiento, una coherencia entre los microsistemas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando un niño tuvo posibilidades, ¿cierto?, de poder generar vínculos emocionales seguros con sus papás, también van a estar más preparados para poder ir a la escuela, ¿cierto? Y poder interactuar y cooperar con otros niños en el jardín, ¿ya? Entonces, hay ciertas herramientas emocionales que ya vamos desarrollando, ¿cierto? En la familia y que después la llevamos también, en este caso los niños, a la escuela. Pero también es importante que estos dos microsistemas estén alineados, qué cosas estamos potenciando, qué cosas queremos también, a qué cosas les queremos dar prioridad, ¿cierto? Para el desarrollo, ¿cierto?, de los niños. Y aquí quiero parar un momento para saber si van entendiendo lo que estoy explicando del modelo. Eso, primero esa pregunta. No le voy a sobrecargar la...
Si por favor en el chat pueden ir diciendo si vamos entendiendo o si tienen alguna, gracias Karen, si tienen alguna duda al respecto. Mientras espero si es que alguien anota alguna pregunta en el chat, quiero volver a hacer hincapié en que en el fondo, por ejemplo, en el contexto en el que estamos ahora del COVID, ¿cierto? Y lo que ha pasado también en términos, o sea, de estar viviendo una pandemia y lo que pasó en términos de la educación en particular, es que los microsistemas, ¿cierto? Estaba todo mezclado. El trabajo, en el fondo el trabajo, el colegio, la casa, todas esas relaciones, ¿cierto? Se redujeron a un solo espacio físico, un fenómeno que hace mucho tiempo o nos había dado, ¿cierto? Y eso de todas maneras, cuando tenemos eso en la mente también de la importancia que tienen las interacciones en los distintos contextos, podemos también entender por qué es tan importante irle dando espacio, ¿cierto? A los aspectos del desarrollo socioemocional y en concreto después que nosotros vamos a hablar, ¿cierto? Las cápsulas de la regulación emocional. Bueno, veo que nadie puso preguntas. Así que voy a continuar. Luego viene el exosistema, que en este caso es un nivel que en el fondo los niños, que me voy centrando más en los niños porque estamos hablando de la persona en desarrollo, no van a experimentar directamente de forma activa, ¿sí? Recuerden que, como les mencioné al principio, en el fondo este modelo lo que le da más hincapié también es al nivel de qué tan directo tú experimentas ciertas cosas. Pero que también impactan en el desarrollo, ¿ya? Por ejemplo, un papá o una mamá puede estar muy estresada o puede no disfrutar a lo mejor tanto su trabajo, puede tener muchos problemas respecto a su trabajo, o se peleó con el jefe, o un cambio, ¿cierto?, una reestructuración en la empresa, en el colegio, etcétera, y eso también impacta, ¿cierto?, de alguna manera en la relación que tienen, o sea, en la relación con los niños y también, por ejemplo, en este caso, en su desarrollo, ¿ya? Insisto, es importante que tengamos en cuenta todos estos niveles porque ahí nos vamos dando cuenta, oh, wow, hay cosas que también influyen en la manera en que yo realmente, finalmente logro, por ejemplo, regular mis emociones. Y el otro contexto, o sea, el otro sistema es el contexto cultural, em, o subcultural también en algunos casos, porque puede ser también la diferencia que se puede dar, por ejemplo, entre los niveles socioeconómicos, ¿cierto? Y es que en el fondo, todo lo que tiene que ver con la parte cultural puede también influir en la manera en que se dan ciertas estructuras culturales o políticas, ¿ya? Y con qué frecuencia estas operan, y estas operan con frecuencia a través de sus familias y en la escuela. Aquí es muy importante otra cosa que aprovecho de traer, y es que el lugar que le hemos dado también al desarrollo socioemocional, a la forma de regular, ¿cierto?, las emociones, también impacta en cómo yo finalmente logro hacer esto y también tiene que ver con las decisiones que se toman, ¿cierto?, a nivel o a un nivel más macro, ¿ya? Porque en el fondo, una de las cosas que trajo la pandemia parece que es súper importante que nos preocupemos también de este otro aspecto del desarrollo, en este caso de los niños y también de los adultos, ¿ya? Pero también le estamos poniendo harto, ¿cierto?, a los adultos, porque siempre cuando hablamos, ¿cierto?, bueno, de regulación emocional, etcétera, que es lo que nos compete a nosotros, pero cuando hablamos en general de las emociones, muchas veces sabemos que estamos también como adultos aprendiendo recién, insisto, a propósito también de lo que hablaron hace un par de semanas, de al parecer varios somos analfabetos emocionales, pero eso también tiene que ver con el lugar que se le ha dado, ¿cierto?, a la educación socioemocional en nuestro contexto cultural, ¿ya? Entonces,
se ha visto, por ejemplo, aquí un ejemplo mucho más concreto, que la incidencia del maltrato infantil en las familias, que es algo que ocurre a nivel, en el fondo, de microsistema, o sea, que haya violencia intrafamiliar, es mucho más baja en aquellas culturas, o sea, una cosa macro, en que no se ocupa el castigo físico y se abogan por formas más no violentas de resolución de conflicto personal. Entonces, se fijan que en el fondo el lugar que nosotros le damos como sociedad a ciertas prácticas, ¿cierto? Va a impactar incluso o sea, va a impactar a nivel individual en el desarrollo de ciertas habilidades, ¿sí? Y aquí quiero volver a detenerme un segundo, porque, perdón, ahí sí. Me gustaría leer en el chat que varios ya conocían, ¿cierto?, el modelo. Eh, si es que ustedes habían tenido, alguien mencionó ahora que habían tomado, por ejemplo, curso de educación emocional, pero si ustedes en sus colegios, cuando fueron más pequeños, tuvieron o se recuerdan de que las emociones hayan sido un tema, por ejemplo, en sus lugares de establecimiento, en sus colegios, en su familia, etcétera. Aquí el Diego Ayapán, gracias, me contesta, no, para nada. Nada, la ley del más fuerte. Claro, así defendámonos con lo que podamos casi. Muchas gracias a los que me van contestando aquí en el chat para que esto sea un poquito más interactivo. A nivel de colegio, no. En la familia se habla del tema, pero con poco conocimiento. No, muy poco. Efectivamente, y qué bueno poder, como, o sea, se reafirma un poco lo que venimos hablando, y es que en el fondo ahora ustedes también, bueno, y el programa Reeduca también igual, en el fondo es volvernos a veces a educar. Nosotros también como adultos estamos reaprendiendo muchas cosas. ¿Ya? Porque en el fondo también a nivel de sociedad hay ciertas prácticas que se han ido transmitiendo y ciertos conocimientos que recién ahora se están poniendo en práctica en contextos tan importantes como lo es el ámbito educativo, ¿sí? Recién ahora estamos hablando, sí, en realidad las emociones se tienen que educar, y esto es tan importante como mencionó también Hugo al comienzo de la sesión, cómo aprender a leer. Y esto no es porque un día se nos ocurrió que las emociones eran importantes porque sí, sino porque además actualmente tenemos más conocimiento sobre qué pasa, ¿cierto? También a nivel biológico, y cómo es realmente que cognición, emoción están estrechamente ligados, y que en realidad cuando hablamos en el fondo de poder aprender, de poder generar estas habilidades, en realidad también siempre está en la presencia, ¿cierto? Las emociones, y que también estas se tienen que educar. Y por último, muchas gracias a los que me contestan en el chat, lo agradezco profundamente, porque permite que esto sea, dentro de lo posible, un poco más interactivo. Y el último nivel que me gustaría que revisáramos, que no sé si a lo mejor ustedes lo tenían en su mente, porque, bueno, Bronfenbrenner, en su modelo bioecológico, su modelo sufrió, como fue experimentando distintos cambios, ¿ya? Y como que en sus últimas actualizaciones, también agrega el nivel del cronosistema, que tiene que ver con el tiempo, ¿ya? Y aquí aparece otra vez también, en realidad, ahora le estamos dando más espacio a las emociones, también tiene que ver con una cosa temporal y, o sea, con un contexto histórico, ¿cierto? Que estamos viviendo, porque no va a ser lo mismo, ya lo sabemos, haber empezado a hablar de emociones
después, ¿cierto?, de una pandemia, como tampoco es lo mismo haber vivido, por ejemplo, la pandemia cuando tenía 2 años a cuando tenía 15 años, a cuando tengo 30 años, ¿cierto?, etcétera. Entonces, Bronfenbrenner dice, realmente también en el desarrollo hay que incluir, bueno, no solo él, le sugieren, de hecho, como en unas conferencias, así como hay que agregar también la parte del tiempo, ¿ya? Y no solo el tiempo en términos, insisto, de contexto histórico, sino también a nivel de ciclo vital, ¿sí? Porque no es lo mismo los distintos eventos que van marcando, ¿cierto?, el desarrollo, eh, en el momento, ¿cierto?, en el que ocurren tanto de mi etapa vital, esto de la infancia, la adolescencia, ¿cierto?, la adultez, a que ocurran, ¿cierto? O sea, es distinto en mi etapa vital y también en el contexto histórico y temporal que se está viviendo. Entonces, para finalizar, ¿cierto? Este modelo, les dejo, ¿cierto?, esta imagen que es bien clara respecto a que en el centro entonces tenemos a la persona que tiene características individuales, que experimenta cambios porque somos personas en desarrollo, porque nacemos con ciertas habilidades, pero estas van cambiando. Hay características individuales. Están, ¿cierto?, las relaciones inmediatas, ¿sí? El microsistema. ¿Cómo me relaciono primero con mi familia? Después en la escuela, ¿cierto? Después en mis lugares de trabajo. Después, ¿qué relación existen entre estos distintos microsistemas? ¿Ya? Por ejemplo, la relación entre la familia y la escuela. El exosistema, la influencia que no tiene una presencia directa, ¿sí?, pero sí impacta en el desarrollo, como por ejemplo el trabajo de mis papás. Y finalmente los patrones sociales ya a un nivel más cultural que tiene que ver, ¿cierto?, con el macrosistema, donde aparecen también, ¿cierto?, las ideologías que muchas veces no nos damos cuenta, pero sí las vamos transmitiendo. Insisto, el lugar que le ponemos a las emociones también tiene que ver con el lugar que le hemos dado como sociedad a poder hablar de ciertos temas. Entonces, acá, ups, me gustaría, antes de irnos a la pausa, ¿cierto? Para cerrar, saber si les quedó claro el modelo y si surge alguna duda respecto a lo que conversamos recién. No sé, ahí sí. A mí me quedó claro, me parece interesante el cronosistema. Ese no lo conocía dentro del modelo. Gracias. Gracias, Karen. Sí, qué bueno que ahí agregamos algo entonces a tus conocimientos previos, porque efectivamente es un nivel que se agregó después. Es el paso del tiempo que en verdad es importantísimo al momento de entender, ¿cierto?, el desarrollo. El Diego Ayapán dice, a mí me quedó claro. Muchas gracias, Diego. Súper. Entonces, me parece que ya no hay más dudas, o sea, no hay más comentarios. Les propongo que nos tomemos 10 minutos. Tengo medio bloqueado. Sí, que volvamos a las 4:10. Mucha información nueva. Si nos pueden mandar la PPT, ideal. Sí, no hay ningún problema, Catalina. Muchas gracias. Sí. O sea, muchas gracias. No hay problema con dejarles el PPT disponible. Feliz. Sí, la idea, insisto, chicos, chicas, chiques, es que en el fondo
esta sesión sea un marco de referencia, insisto, para después en las cápsulas, ¿cierto? Irnos de lleno a lo que tiene que ver con la regulación emocional. Así que ahí la subimos a la plataforma UI Online. Fran, entonces nos tomamos 10. No sé si pongo yo pausa para que quizás quede pausado. Yo pongo, no te preocupes. Ay, ¿qué digo? Gracias, Fran. Comenzamos a grabar de nuevo. ¿Me escuchan, cierto? ¿Fran, sí, se escucha súper. Ah, ya, es que en un momento se me había caído el internet, pero ya estamos bien. Entonces, vamos a partir, bueno, lo que revisamos antes del break que dimos, ¿cierto? Es que hablamos, ¿cierto?, de los distintos contextos en los cuales ocurre, ¿cierto?, el desarrollo. Voy a compartir, perdón. Un segundo. Ahí sí. Y en el fondo, a modo de conclusión, ¿cierto?, entendemos que el desarrollo humano, y por lo tanto para después poder hablar, ¿cierto?, del desarrollo de la regulación emocional a lo largo de las cápsulas, ocurre en contextos dinámicos que están en constante interacción, ¿sí? Y en concreto ahora lo que les quiero invitar es que hablemos un poco sobre las características individuales, pero más que nada a partir, ¿cierto?, de los aportes de las neurociencias del neurodesarrollo, ¿ya? Quiero aprovechar esta instancia, ¿cierto?, porque cada vez que alguien ve un cerebro, ocurre que muchos se asustan un poco. Pero realmente es súper importante poder comprender algunas bases biológicas en concreto las bases biológicas de la regulación emocional, ¿cierto? Las van a revisar en la primera cápsula, pero ahora los quiero dejar muy curiosos respecto al neurodesarrollo y cómo finalmente eso también impacta en el desarrollo, valga la redundancia, de habilidades tan complejas como la regulación emocional. Entonces, para partir, les voy a mostrar un video. ¿Puedo compartir un video, cierto, Fran? ¿Sí? Sí, dale nomás. Ya. Perdón. Voy a mostrarles un video de... espérenme un segundo. De la Universidad de Harvard, ¿ya? Que habla sobre la importancia, en 4 minutitos, de la arquitectura cerebral. Igual antes de mostrárselo, les cuento que este video es parte de también un documental que está disponible en Netflix que se llama El comienzo de la vida. No sé si hay alguien que haya visto el documental, si es que quiere comentar en el chat mientras lo voy a proyectar. Si es que alguien no lo ha visto, el documental de El comienzo de la vida... Ay. La Karen dice que... Ah, no, ella respondió antes que sí. Que sí se escuchaba, parece. Ahí sí. Bueno, si hay alguien que no lo ha visto, toma en el chat para los que... Se ve YouTube, ¿cierto? ¿Se ve el video? Sí, se ve YouTube. Ya, muchas gracias, Fran, perdón, que también se manió el computador. Ya. Va. Beginning shortly or immediately after birth, and really for the first few years of life, the brain is making connections between brain cells at a very rapid pace. Every second, the brain is making between 700 and 1,000 new connections among brain cells every second. Okay, so that is taking in all kinds of experiences, physical interactions, kind of baby sensations, how a baby is processing what's going on, what a baby hears, what a baby sees,
the physical contact, all of that is making connections. The baby's brain is kind of like old Paris, where there were a million little tiny streets all wiggling around in different directions. So in the baby's brain, there's many, many different routes and possible connections from one neuron, one nerve cell to another nerve cell. What happens in development is that those pathways that are used a lot get maintained and strengthened, and the ones that aren't used just sort of disappear. So the adult brain looks much more like Paris after Monsieur Haussmann had tidied it up. So there's big boulevards, big straight roads that go from one place to another very quickly and very straightforwardly, but you don't have the kind of little side paths that you have in the baby's brain. The brain never stops developing until you die. If you're 100 years old and you learn something that you didn't know before, your brain makes new connections if you remember it the next day, right? But the most rapid period of brain development is in the first few years. But because it's so rapid and because it builds the foundation, that's why it's so important. Because everything that follows has to build on that foundation made in the first few years. So if you have a house that has a weak foundation or poor wiring in the beginning, and then you want to remodel, so you bring in a contractor, kind of looks at the house and says, you know, this house wasn't built very well. When we open up the walls, maybe we're going to find bad wiring. I think there's a crack in the foundation. I think you're better off just tearing the house down and starting over. And people do that. They tell you you'll get a better house, and it actually will cost you less if you start over. Well, you can't do that with a brain. You can't kind of tear it down. You can't start over. So you have to work with what's been built in the beginning. You don't build the roof before you build the foundation. So that's the way the brain works. It builds basic circuits for simple skills first. It builds more complex circuits for more complex skills later. Different things come in at a very predictable time, just like you would plan the sequence of building a house. So when they come in, when they're built is pretty much controlled by genetics, but how they're built is controlled by experience. O que me vem à cabeça é uma imagem que é da minha infância. Sabe o que é? Meu pai tinha uma loja de material de construção. E uma das coisas que a gente vendia muito para os clientes era aquela fita isolante, né? Então, para mim, o que é o afeto? O afeto é a fita isolante das ligações entre os neurônios. Uma vez que você tem a ligação entre os neurônios, vem um afeto e faz com que aquela ligação seja tão forte que ela nunca mais será desfeita. Ahí. ¿Alguno ha visto el documental El comienzo de la vida o había visto este video? Si alguien quiere contestar en el chat antes de... ¿No? Gracias, Karen, eres mi participante estrella. Bueno, a los que vuelvo a contarles, ese documental está en Netflix y en particular, ¿cierto? Varios de los que ahí hablaban y el que más habló son parte del equipo del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard, que tienen varios materiales sobre el desarrollo, ¿cierto?, cerebral, tanto de la autorregulación y de las funciones ejecutivas, ya que también son cosas que vamos a revisar, ¿cierto?, en las cápsulas. Entonces, ¿qué aspectos me parece importante de rescatar a partir, ¿cierto?, de lo que mencionan en el video y a partir, ¿cierto?, de lo que vamos a revisar ahora brevemente? Es que efectivamente los niños y las niñas y los bebés vienen con un cerebro, ¿cierto?, que está en desarrollo, que hay un montón de procesos, ¿cierto?, que van ocurriendo a lo largo tanto de la infancia como ya hacia
la adolescencia, que son procesos madurativos, o sea, hay un calendario biológico de maduración cerebral, pero tal cual como se menciona en el video, ocurre las conexiones que va generando nuestro cerebro, ocurre, ¿cierto?, en interacción con el ambiente, y son entonces en las experiencias que se va construyendo esta arquitectura cerebral. Entonces, aquí. Volviendo un poco a nuestra presentación, solo destacar, y por eso había puesto esta imagen, y es que el cerebro de un niño, ¿cierto? Uno podría pensar que es como el mismo cerebro que un adulto, pero un poquito al principio, un poco más pequeño. En realidad, en cuanto a tamaño, aumenta, pero muy poquito. Lo que más es importante es que, o sea, los verdaderos cambios que ocurren tienen que ver con el nivel de conectividad y de las redes cerebrales que se van generando, ¿ya? Entonces, en el video que revisamos, ¿cierto? Gran parte de los aportes que hoy conocemos acerca del desarrollo cerebral vienen de una disciplina que son las neurociencias, ¿ya? Que es un campo de estudio, ¿cierto? Que se nutre, o sea, o que en el fondo busca comprender cómo se desarrollan las funciones cognitivas superiores, las emociones y el comportamiento en relación, ¿cierto?, a los cambios que hay a nivel neurobiológico, y por lo tanto también las redes o las interacciones que se van dando entre ellos. Tranquilos que esto no es una clase de biología, pero sí, como les mencioné al principio, quiero dejarlos curiosos de poder ir a buscar y de revisar, ¿cierto?, la importancia que tiene también conocer sobre el desarrollo cerebral a propósito, ¿cierto?, de comprender un proceso tan complejo como la regulación emocional. Entonces, en general, como neurodesarrollo, vamos a entender, ¿cierto?, que el desarrollo del cerebro es un proceso que es dinámico, ¿ya? Y que se inicia incluso realmente antes del nacimiento, ¿ya? El sistema nervioso central en el fondo parte de la etapa prenatal, en el fondo su desarrollo, y también ahí, ¿cierto?, se ve impactado por ejemplo, la alimentación de la madre, si es que la exposición a toxinas, etcétera, se ve impactado, ¿cierto?, el desarrollo cerebral desde la etapa prenatal, donde inicia, pero continúa, ¿cierto?, luego del nacimiento y se mantiene realmente hacia la adultez. Como dato, y a propósito igual de lo que vamos a revisar ahora, realmente vamos a ver como un orden que es una forma muy concreta de poder entender por qué en el fondo hay ciertas cosas que realmente a los niños no les podemos pedir, porque tienen que ver, ¿cierto?, con cambios madurativos que van ocurriendo, ¿cierto?, en el paso del tiempo, y que no venimos, si bien venimos con herramientas para una base biológica para poder desarrollar estas habilidades, definitivamente no están listas, ¿ya? Entonces, este esquema también del centro de la Universidad de Harvard que les mencioné al comienzo, me gusta harto porque es bastante ilustrativo para entender que lo primero que se desarrolla a nivel cerebral tiene que ver con todo lo sensorial, ¿ya? Todo lo que, la visión, ¿cierto? El procesamiento del tacto, el control motor, ¿cierto?, los movimientos, es todo lo que tiene que ver con las vías más sensoriales, o sea, de la visión y de la audición, perdón, es lo primero que se desarrolla a nivel biológico. Para luego, ¿cierto?, dar paso al desarrollo de funciones más complejas, como por ejemplo desarrollar el lenguaje, y ya más adelante poder desarrollar, ¿cierto?, el razonamiento complejo, poder desarrollar habilidades como por ejemplo controlar mis impulsos o pensar y planificar, ¿cierto?, poder realizar una conducta, ¿sí?
Entonces, ¿por qué me gusta harto este esquema y por qué me parece que es importante tenerlo en cuenta? Es porque estos cambios tienen que ver, como les mencioné hace un rato, con un calendario madurativo, ¿ya? Hay cambios biológicos que vamos a esperar ocurran por el hecho, ¿cierto?, de ser seres humanos, y que nos van a ir dando pasos, ¿cierto?, a poder tener, a poder, perdón, desarrollar distintas habilidades, ¿sí? Pero esto igual tiene un orden, ¿ya? Y es que no nacemos inmediatamente con la capacidad de razonar, ¿cierto? No nacemos inmediatamente con la capacidad de poder regular conscientemente, ¿cierto? Mis emociones. Y es ahí, en el fondo, el por qué estamos también revisando estos conceptos, porque realmente hay, insisto, un calendario madurativo, pero también, como mencionaban en el video, esta arquitectura cerebral se va moldeando a propósito de las experiencias. Y es que mientras el cerebro, ¿cierto?, está haciendo lo suyo con el tiempo madurando, también se va nutriendo de las experiencias que vamos teniendo y eso va formando conexiones que el día de mañana nos permiten enfrentar distintas situaciones. Entonces, también haciendo un vínculo con lo que revisamos antes de los distintos contextos y la importancia de las interacciones para poder finalmente, ¿cierto?, llegar a la regulación emocional, es que en estas interacciones impactan, ¿cierto?, en la forma en que se va construyendo nuestro cerebro y también la forma en que yo voy a poder finalmente responder a distintas situaciones, a una situación, por ejemplo, de estrés, a poder finalmente lograr ese proceso de regulación emocional que, como vimos al comienzo, requiere harto esfuerzo, ¿cierto? O sea, requiere un manejo de emociones que es bastante complejo. Hay un modelo, antes de introducir ese modelo, me gustaría saber si alguien en el chat me puede decir que va bien. ¿Van bien o no? ¿Alguien puso no? A ver, eso fue antes, perdón. ¿Si están entendiendo lo que voy hablando? Para dar paso a este modelo que es el modelo triuno del cerebro, que es un modelo clásico que quizás más de alguna ocasión lo han escuchado, porque hay varios autores de la... Ya, ok, voy a tener que inhibir, no, no voy a decir entonces, ya. Muchas gracias, Karen. Bueno, al resto del público espero que estén ahí. Contarles entonces que voy a hacer una breve revisión de lo que es el modelo del cerebro triuno, que es un modelo que es bastante clásico. No sé si lo han escuchado antes porque realmente las personas, o sea, autores, ¿cierto?, relacionados a la psicología positiva, lo ocupan harto para hablar de las emociones. Entonces, capaz ya lo han escuchado. Si alguien me quiere decir si el modelo triuno del desarrollo cerebral. Bueno, mientras alguien me contesta, les cuento que es un modelo, ¿cierto?, que es uno de los, insisto, es uno de los más clásicos para poder ilustrar cómo ocurrió el desarrollo cerebral también a nivel evolutivo, ¿ya? Y más que nada, bueno, fue desarrollado por Paul MacLean y se hizo bastante influyente hace harto tiempo, en la década de los 60. Hoy sabemos más cosas sobre el desarrollo del cerebro, pero es bastante ilustrativo para poder entender por qué a veces cuando alguien te dice cálmate, no es tan simple, o cuando le decimos a un niño cálmate, o no te estás regulando o no te estás calmando, realmente capaz le estamos pidiendo mucho más de lo que todavía, ¿cierto?, pueden hacer. Entonces, bueno, el cerebro, voy a volver a compartir nuestra presentación.
El modelo del cerebro triuno, ¿cierto? Plantea desde, insisto, desde un nivel evolutivo, ¿cierto? Se plantearía que fuimos evolucionando desde estructuras mucho más básicas de supervivencia, ¿cierto? Estructuras que en general son estructuras que les vamos a llamar subcorticales porque están bajo la corteza cerebral, que es todo aquello como arrugado que uno ve cuando uno piensa en un cerebro y ve una cosa, ve, ¿cierto? Como eso muy arrugado, a eso le llamamos, ¿cierto? La corteza cerebral. Entonces, fuimos evolucionando, ¿cierto? Desde el poder sostener habilidades muy básicas, que sería entonces lo que se denomina el cerebro reptiliano, ¿cierto? Donde en el fondo ahí alojan funciones tan básicas como el control de la respiración, la frecuencia cardíaca, etc. Yo no tengo que pensar que tengo que respirar, ¿cierto? Y eso es gracias a mi tallo cerebral, ¿sí? Él se hace cargo de que yo respire. Es cierto, nos piden, ¿cierto? Para que podamos calmarnos de nuevo, que respiremos. Y entonces lo hacemos de manera consciente, porque ahora que vamos a revisar, ¿cierto? Tiene que ver también con cómo vamos pudiendo también controlar cierto tipo de funciones. Pero en el fondo, cuando yo estoy en reposo y el poder funcionar en la vida diaria y que mi corazón siga latiendo, tiene que ver porque hay estructuras cerebrales que están encargadas de que hayan funciones básicas. Y a esas se les conoce en este modelo, ¿cierto?, como la parte del cerebro más reptiliano. Y entonces sería lo más antiguo porque es lo más básico y lo primero, en el fondo, que apareció a nivel evolutivo. Pero luego entonces, a medida que se fue evolucionando, también iban apareciendo la necesidad de adaptarse también con funciones más complejas. Y entonces aparece lo que se denomina en este modelo el cerebro límbico, ¿ya? Que aparecería entonces en los primeros mamíferos. Y aquí es donde en el fondo empieza a comenzar la posibilidad de poder guardar cierta información que a mí me permita entender qué es agradable o desagradable. Esta es la parte del cerebro en el fondo que estaría vinculada con las emociones, ¿sí? Con poder detectar que hay cosas que me gustan y cosas que en realidad me disgustan, ¿ya? Y aquí en el fondo hay estructuras tan importantes como son el hipocampo, no sé si alguna vez lo habían escuchado, pero es una estructura muy importante que está vinculada con la memoria, la amígdala, ¿ya? También una estructura muy importante que está vinculada con la respuesta al estrés, que voy a mencionarla de nuevo en un minuto más, y también, ¿cierto?, el hipotálamo. Finalmente, en el fondo, este cerebro límbico tendría que ver entonces más con la respuesta emocional, pero esto muchas veces ocurre de manera automática, ¿sí? No tiene que ver, hasta este nivel, ¿cierto? No le estamos poniendo nombre a nada, estamos reaccionando, esto me gusta, me disgusta, me molesta o no me molesta, pero no tiene que ver con un procesamiento ya más complejo, donde finalmente para eso aparece ya la corteza cerebral, y en el fondo esto serían en el fondo la corteza es la responsable de que nosotros finalmente hayamos podido desarrollar funciones más complejas, entre las cuales, por ejemplo, estaría el poder finalmente controlar también, por ejemplo, mis emociones. Hay otro esquema, y a propósito también hacer como el link con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los niños, que también fue planteado por Dan Sigal, que tiene que ver con entender también el cerebro como una escalera, ¿ya? Como está la parte más baja del cerebro, la primera parte, ¿cierto?, de la escalera, donde están mis respuestas como la de poder respirar, la de poder enfrentarme a una situación de estrés, como vimos, ¿cierto?, el sistema límbico o la respuesta de la pelea o la huida, y el cerebro ya más complejo, ¿cierto?, o ya más arriba de la escalera, que tiene que ver ya con poder controlar mi pensamiento, con escoger mis juegos, con sentir algo tan complejo como poder ponerme en el lugar del otro, ¿ya? La empatía ya más cognitiva, ¿sí? Y
A raíz de ese mismo modelo, me gustaría mostrarles este modelo, que es el modelo del Instituto del Conscious Discipline. No sé si alguno lo había escuchado, pero ellos ocupan este mismo modelo similar, o sea, del cerebro triuno, para poder explicar por qué, en el fondo, como mencioné al comienzo, hay ciertas funciones que realmente a los niños no les podemos pedir. Por edades, por hitos, lo vamos a revisar en las cápsulas, pero quiero que aquí aclaremos esto y en caso que surjan dudas las podamos aclarar ahora. En el fondo, tal como vimos, como les expliqué recién, el cerebro fue evolucionando tanto a nivel especie, pero también a nivel, ¿cierto?, individual. Nacemos con estructuras básicas para poder respirar, ¿cierto?, para poder mantener cierta frecuencia cardíaca, etc. Tenemos estructuras que nos permiten sentir emociones, ¿cierto? Y también nacemos con una corteza cerebral, pero que todavía está en un proceso madurativo, ¿ya? Entonces, aquellas áreas de la corteza cerebral que están asociadas a respuestas más complejas, que son las que evolucionaron, ¿cierto? Al final, que se les conoce como la corteza prefrontal, que a lo mejor lo habían escuchado también antes, viene mucho después, ¿ya? Entonces, cuando un niño, o una niña, o un niño, o nosotros también, estamos en una situación de estrés, lo primero que se activa también es un estado de supervivencia, ¿sí? La pregunta es, ¿estoy a salvo? Cuando hay pensando en un momento, por ejemplo, que se puede apreciar amenazante, lo primero que se activa tiene que ver con una respuesta fisiológica que en el fondo trata de ver, ¿estoy realmente a salvo? ¿Estoy en un lugar seguro? Y en el fondo es algo muy básico, ¿ya? Muy primitivo lo que primero aparece, ¿ya? Les pongo esa pregunta del ¿estoy a salvo? Porque en el fondo desde también el modelo de la disciplina consciente es también irle enseñando tanto a los padres como a los profes y también a los niños que en el fondo hay partes de tu cerebro que se activan primero y que son las que en el fondo te hacen sentir que tu corazón está latiendo más rápido, ¿cierto? Que a lo mejor necesitas sentirte a salvo, que a lo mejor necesitas cambiar de posición. Hay un correlato fisiológico, biológico, de respuesta a una situación de amenaza. Pero también está cierto, hablamos de este estado emocional, que en el caso, por ejemplo, de un niño, viene a ser la pregunta casi, ¿me quieren? Estoy en un lugar donde me siento seguro además y en el fondo para poder reaccionar. Cuando hay, por ejemplo, una situación de algún conflicto, ¿ya? Con un niño más pequeño, en el fondo ellos también lo que necesitan en ese momento es sentirse seguros. Y es que esto probablemente lo han escuchado antes, los niños necesitan sentirse seguros, pero no es porque sí, es porque realmente en ese momento las herramientas que tienen todavía se relacionan más con este tipo de estructuras, que son estructuras más básicas. Entonces, ellos realmente necesitan sentir en ese momento que están en un estado seguro, o sea, que están en un lugar seguro y que los quieren y que están ahí, hay alguien, hay una persona, un adulto que está ahí para poder apoyarlos. Y finalmente, o sea, perdón, no finalmente, dentro de me gustaría destacar el rol de la amígdala, solo para el conocimiento de todos, es que esta estructura tiene un rol particularmente importante en la respuesta de la lucha o huida o incluso congelarme, ¿sí? Es la que tiene que ver en el fondo con este más filtro emocional y es aquella en el fondo que me permite cambiar a lo mejor, cambiar el estado emocional. Le avisa al cerebro en el fondo que hay una situación de amenaza y por lo tanto empieza a haber una respuesta, ¿cierto?, al estrés. Para que yo pueda finalmente aprender a regular eso, y por eso es tan importante entender el desarrollo cerebral, necesito un entorno que me ayude a ir regulando este sistema, ¿ya? Estos sistemas de respuesta al estrés ocurren
porque en el fondo nosotros estamos diseñados para poder responder a situaciones de amenaza. Hay distintos tipos de estrés que se escapan de la sesión de hoy, pero aquí lo importante es entender que tenemos una respuesta fisiológica, tenemos estructuras que están en el fondo encargadas de poder responder a una situación amenazante, pero para que yo pueda también aprender conscientemente a regularlas de manera explícita, tengo que esperar también a poder tener esa herramienta, y esas tienen que ver más que nada con la maduración de los lóbulos frontales, ¿ya? O sea, la última área del desarrollo cerebral. Los lóbulos frontales son los que me permiten en el fondo ya preguntarme qué puedo aprender de esta situación. Por ejemplo, volviendo un poco a la situación de un niño. Cuando yo en el fondo le digo, cuando ya validé la emoción, le trato de poner palabras, etcétera, el poder hacer eso es que estoy estimulando, ¿cierto?, la corteza prefrontal, que termina de madurar y de mielinizarse alrededor de los 25 años, ¿ya? Por eso sabemos que a nivel neurobiológico la adolescencia realmente termina como alrededor de los 25, ¿ya? Porque nuestro cerebro hasta ese entonces todavía está madurando estas estructuras que son más complejas. Ahora bien, ¿por qué entonces es importante cada vez que nosotros le vamos como o poniendo nombre a la emoción, ¿cierto? Validándola, etcétera? Porque estamos en el fondo activando estas redes y ayudando en el fondo a que esta parte que es más compleja se vaya también conectando con estas estructuras más básicas y vayan pudiendo entonces ir surgiendo estos procesos de regulación. Cuando veamos la regulación emocional, cuando la revisemos, ¿cierto?, en las cápsulas, se van a dar cuenta que hay respuestas que son más automáticas, ¿sí? Hay veces en que uno no se da cuenta que regula algo. Cuando decimos que es automático es porque no pasa por la conciencia, o sea, no alcanza a pasar, que en el fondo que yo me dé cuenta que lo estoy haciendo, y hay otras respuestas que son más conscientes, ¿sí? Que son, por ejemplo, cuando yo digo me voy a detener y me voy a detener a respirar, y cuando ya finalmente logro hacer eso, en el fondo estoy controlando una emoción, pero lo estoy haciendo de manera más consciente. Quiero preguntarles si entendieron y si hay dudas, pero antes solo como para recapitular y por qué es tan importante cuando alguien te dice ya tranquilo o cálmate, que eso nos pasa siempre cuando uno está muy, por ejemplo, en una discusión. No es fácil, no es fácil, no es fácil esto del desarrollo de la regulación emocional, y por eso lo vamos a ir revisando a lo largo de las cápsulas desde esta perspectiva más del ciclo vital y también de la perspectiva biológica. No es fácil porque realmente se activan respuestas biológicas que son algunas muy automáticas y muy básicas, que nos permiten la supervivencia y poder aprender a regular, ¿cierto?, de manera más consciente y menos automática, requiere esfuerzo, ¿ya? Y requiere entonces una construcción, ¿cierto?, de habilidades que finalmente me permitan llegar a poder sentarme y decir, ya, ahora puedo entonces volver a respirar, etc. No sé si quedó claro, me gustaría que en el chat me contaran si es que tienen también alguna duda respecto a esto, que en general muchas veces lo que más genera confusión, y por eso quise dejarlo para la sesión de hoy. Estoy esperando porque yo creo que pueden haber preguntas. Aquí, muy claro todo, lo explicaste de forma sencilla. Gracias, Karen. Muchas gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta respecto a esto último.
aquí. Una pregunta, gracias, Karen. ¿Sería la estrategia de regulación emocional las que definirían, por ejemplo, si ante una situación amenazante la reacción es de lucha o huida? Claro. Muchas gracias, Karen, por tu pregunta. Las estrategias, claro, vamos a revisar ahí a lo largo de las cápsulas las distintas estrategias que hay para finalmente lograr la regulación emocional. Pero las respuestas hacia una situación amenazante, en el fondo, que pueden ser de luchar o huir, o sea, de ir hacia la amenaza, entre comillas, o escaparme, ¿cierto? Que tienen que ver con esta respuesta más básica, están también súper influenciadas en las experiencias tempranas que hemos tenido de cómo podemos enfrentar, ¿cierto? Una situación de amenaza. Por ejemplo, se ha visto que en personas con experiencias traumáticas tempranas hay muchas estrategias de afrontamiento que son muy rudimentarias, mucho más básicas, que muchas veces consisten en congelarse, ¿ya? Porque no alcanza, ¿cierto? El sistema como a poder enfrentar esa situación. Se paraliza, otras escapan, exacto, y otras la ven como un desafío, exactamente. Entonces, por eso es importante entender que en el fondo todos podemos actuar frente a una situación de amenaza, pero la forma y las estrategias en cómo las enfrentamos y cómo finalmente logramos regular nuestra conducta para llegar a una conducta que sea a lo mejor más adaptativa, tiene que ver también con las experiencias que tuve de poder ir aprendiendo a regular este sistema. Por eso es tan importante esto de las experiencias tempranas y de entender que realmente moldean la arquitectura cerebral, porque yo cada vez que ayudo a un niño a regularse, ¿ya? A ayudar a volver a la calma, cada vez que lo ayudo, estoy ayudando también a que su sistema límbico, en el fondo, aprenda que no es necesario activar toda la red de estrés o de amenaza o de salir corriendo, sino que realmente podemos pararlo un poco antes y podemos volver, ¿cierto?, a un estado más tranquilo, más de la calma. ¿Sí? Eso lo vamos a revisar también ahí en las cápsulas, de por qué en el fondo estrategias como el tiempo fuera, que antes se ocupaba harto, que se ocupaba tanto en la sala de clase como también en la crianza, el ándate a la pieza y vuelve cuando te calmes. Ahí en el fondo, y los niños, claro, se iban solos, y a lo mejor a más de alguno le pasó, a ustedes como niños, que te mandaban a la pieza hasta que te calmaras, o a pensar en lo que hiciste cuando realmente en ese momento el pedirle a alguien que piense no tiene mucho sentido, porque como vimos, hay otras redes que están activas, ¿sí? Hay otras respuestas. Y cuando lo hacemos con un niño, además, nos perdemos la posibilidad de poder ayudarlo a estimular esta conexión más a nivel prefrontal, ¿cierto? De poder decir, como pasó esto, estoy enojado por esto, ¿cierto? Y poder volver, ¿cierto? A la calma. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda. Muchas gracias a ti, Karen. Bueno. Entonces, para cerrar, dos cosas. La primera y la segunda. La primera es que me gusta esta foto porque, o sea, esta diapositiva, porque en el fondo es para recordarles que las interacciones recíprocas, a propósito de lo que vimos al comienzo de la sesión, todo lo que tiene que ver también con las interacciones cara a cara, desde las interacciones tempranas, a propósito del ciclo vital, hasta las que vamos teniendo a medida que vamos creciendo y que tienen que ver con este dar y recibir, son las que van moldeando la arquitectura cerebral. Por eso, en el fondo, es tan importante también que podamos tener la posibilidad de interactuar con otros. Entonces, después de todo esto que habló la Carolina, que vamos a revisar en las cápsulas, yo les quiero dejar una suerte de mapa de ruta, para después se lo subamos, de las distintas paradas. Primero vamos a hablar de las funciones ejecutivas en las cápsulas y la regulación emocional, ¿ya? Ya en el fondo, habiendo revisado acá, y por eso lo dejé para esta sesión,
las características generales de respuesta, ¿cierto?, del cerebro. Después vamos a hablar de la regulación emocional, pero ya desde la perspectiva del desarrollo, ¿sí? En el fondo entendiendo que hay cambios madurativos que esperamos que ocurran a lo largo del ciclo vital. Para hacer, hacer un zoom en la regulación emocional de los niños, las niñas y los adolescentes, después la de los adultos, para llegar finalmente a la regulación emocional en la escuela y al último, buenas prácticas, ¿cierto? Para el desarrollo de la regulación emocional, ¿sí? Entonces, como les mencioné, mi objetivo el día de hoy fue entregarles un marco de referencia general para que cuando vayan a navegar en las cápsulas, vayan a navegar en el fondo con estas herramientas. El desarrollo ocurre en contextos y por lo tanto el desarrollo de la regulación emocional también depende de las interacciones, ¿sí? Hay aspectos biológicos que están en juego, hay calendarios madurativos, ¿cierto?, que están en juego, pero también las experiencias que vamos teniendo, experiencias tempranas, impactan, ¿cierto?, en distintos niveles y por eso vimos el modelo bioecológico. Y finalmente, ¿cierto?, en estas interacciones vamos construyendo la posibilidad y de poder contar con distintas herramientas para enfrentar y para poder finalmente desarrollar las habilidades de regulación emocional y poder, por ejemplo, enfrentar conflictos o resolver problemas con otros, etc. Entonces, antes de irnos, me gustaría, no sé si lo han hecho antes, pero voy a copiarles en el chat. Esta vez se los voy a copiar a ustedes. Voy a poner panelistas y participantes. Otro Mentimeter que vamos a hacer un ejercicio que se llama el One Minute Paper, que voy a aprovechar de comentarles a propósito de dejarlos inspirados en el desarrollo cerebral, que un proceso muy importante que logramos cuando en el fondo, gracias a la maduración, ¿cierto?, de los lóbulos frontales, tiene que ver con la metacognición, con poder reflexionar acerca de mis propias habilidades. Y este cierre del One Minute Paper es escribir en un minuto, o sea, en menos de un minuto, las respuestas de estas dos preguntas. Le estoy proyectando la primera ahora, de cuál es el principal aprendizaje. Carolina, disculpa, que no se ve que estás proyectando. No, estoy proyectando, lo digo en el Mentimeter. Ah, ya. Es que todavía no lo quiero proyectar para que no se sesguen con lo que han respondido los compañeros. Que la primera pregunta es, ¿cuál es tu principal aprendizaje de la sesión de hoy? En el fondo reflexionen qué es lo que se llevan de ahora. Por eso es un proceso que se llama metacognitivo. Y después viene otra pregunta en la misma línea para hacer el cierre. De todas formas, les paso el dato. Los invito a que también, después de ver las cápsulas, bueno, y no solo en estas, como en general, igual hagan el ejercicio de con qué se quedaron, ¿ya? Ustedes, ¿sí? ¿Con qué se quedaron de esto? Y este ejercicio es bien curioso porque de repente uno tiene un plan de lo que quiere conversar en la sesión y la gente se lleva cosas muy distintas. Entonces eso es lo entretenido. Hasta ahora nadie ha respondido. ¿Funciona? Ah, ya, ahora sí funciona, porque ahora hay respuesta. Ya, qué bueno. Pensé que se había echado a perder. Carolina, mientras tanto voy a dejar unos recordatorios en el chat, por si acaso. Ya, gracias, Fran. Del programa. Ya. Y aquí está, hasta ahora una nomás está escribió. Bueno, lo que
Lo que puse en el chat fue que mañana tenemos el seminario a las 3 también, para contactar a consejería y pedir hora a consejería pueden escribir al mail reeducatecuida@uai.cl. Y por último, que todos los servicios y actividades vinculados a este programa están disponibles en el sitio web del CEAP, que también lo dejé ahí en el chat, por si quieren revisar. Gracias, Carolina. Muchas gracias, Fran. Aquí han aparecido ya 3 respuestas que le voy a sacar una, no sé si voy a dar claro, un minuto, voy a dar un segundo más. Y voy a pasar a la siguiente, le voy a sacar una foto para proyectársela. La siguiente es, ¿qué aspecto te pareció más novedoso? ¿Ya? Y para que la puedan contestar, y así vamos dando cierre a la sesión de hoy. Bueno, los materiales o sea, el PPT, ¿cierto? Que ocupamos hoy día, lo vamos también a dejar disponible para ustedes. Carolina, sí, eso que tú habías comentado antes también hace un rato, dentro de la página de UAI Online, que es la plataforma web con la que contamos para poder, digamos, visualizar las cápsulas que has mencionado y que los alumnos y alumnas ya saben que tenemos disponibles, está todo eso dentro de esta plataforma y por supuesto también los materiales de apoyo, PPT u otros documentos que en cada una de las sesiones, cada una de las clases, los y las docentes quisieran compartir. Así que recordarles que a ese es el lugar donde van a poder encontrar esto que tú estás gentilmente recordando que vas a poder compartirles también. Súper, muchas gracias, Hugo. Ahí están respondiendo el Mentimeter, así que voy a dar un minuto más a ver si aparece alguien más para cerrar la sesión con este ejercicio. Ya. Entonces les voy a compartir algunas reflexiones que aparecieron acá sobre el principal aprendizaje, mientras si es que alguien más contesta la otra, respecto a los principales, ahí sí, al principal aprendizaje de la sesión. Mencionaron comprender la relación biológica de las emociones, después describir muy clara el área de la biología y la cognición, y que para hablar de regulación emocional y establecer estrategias acordes hay que considerar hartos aspectos previos, tomar conciencia de las emociones, entender el funcionamiento de la respuesta cerebral y atender a los sistemas del sujeto. Súper. Con esos 3 mensajes también yo me voy tranquila de que quedamos más o menos en la misma línea, y les comparto también de qué aspecto les pareció más novedoso, y no sé si fueron, quizás en teoría fueron 2 personas distintas, que ambas mencionaron el cronosistema, que en el modelo bioecológico, y en el fondo tiene que ver, bueno, por una parte por los hechos históricos y en el fondo de considerar al final en el proceso el paso del tiempo,
¿ya? Y eso en el fondo es muy importante a la hora de entender, ¿cierto? El desarrollo socioemocional y en concreto lo que vamos a revisar, ¿cierto? La regulación emocional. Eso. Bueno, les doy nuevamente las gracias por haber asistido, pese a esta semana que, como mencionó Hugo, de todas maneras es desafiante porque es de reajuste, de volver, ¿cierto?, a las canchas, así que les deseo también lo mejor en este segundo semestre que parte y nos vamos a estar viendo ahí en las cápsulas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Pero preciso en la hora no pudimos estar así, pero más, claro, justo las 5 de la tarde, así que estamos dentro del tiempo y agradecer, como es una semana complicada para particularmente los miembros de la corporación, de los colegios y escuelas de la red de Reduca, porque claro, ayer no es solo el lunes, es un super lunes toda la semana de volver a las dinámicas a aquellos que realizan docencia directa y también a aquellos que tienen funciones de apoyo a la labor docente. Así que agradecemos particularmente la participación y la permanencia hasta el final de la clase, que yo creo que es importante pensarlo en una doble clave, ¿no es cierto? Aquello que efectivamente tiene que ver con el trabajo en la escuela, con los niños, pero también, y en ese sentido, este aprendizaje o aquello que ha sido más significativo de poder desarrollar de alguna manera también la empatía de que las vivencias y las experiencias son distintas en distintos minutos históricos para nuestros hijos, para los nietos, para los papás, para los abuelos, son momentos distintos y en ese sentido entender que ciertas prácticas de crianza y ciertas prácticas de enseñanza que a lo mejor nosotros hoy día la miramos incluso con agradecimiento, no son las más adecuadas y la invitación es a cambiar un poco ciertas tendencias que pudiésemos tener en el rol que tenemos de papás, de tíos, de profesor, de educador, de director, de inspector, de portero, de cómo nos relacionamos con los niños y niñas. Estamos siendo... Aquí está un reflejo, digamos, con base científica de por qué es tan importante el ejemplo y cómo modelamos nuestra conducta, cómo modelamos con nuestra conducta la conducta de los niños y niñas. Y por otro lado, creo también que las experiencias de vida temprana de los niños y niñas no los condenan ni los marcan ni establecen ningún karma, sino que son muchos años en los cuales la interacción con otros va a lograr favorecer un mejor desarrollo, como tú decías, hasta los 25 años, porque desde el punto de vista biológico uno dice la persona está madurando, no es simplemente un decir, hay un correlato neurobiológico que hoy día es sólido en cuanto a evidencia de ser que eso es así. Así que muchas gracias y gracias también por pautear muy bien, Carolina, para que a partir ya, esperamos el próximo lunes, estén disponibles ya las cápsulas de esta tercera sesión del programa de formación de agentes de cambio para el desarrollo socioemocional. Francisca también, agradecer su compañía, nos acompaña siempre como nuestro soporte y los recordatorios que ella nos dio, las páginas donde está toda la información del programa, el correo electrónico para que cualquier duda, problemas de acceso, que ya los solucionamos después de las primeras sesiones, creo que ya todos tienen acceso, pero si todavía alguien tiene alguna dificultad, no deben contactarnos para que durante el mes de agosto pueda ver las cápsulas de video y completar la encuesta de autoevaluación hacia el final del mismo. Si están un poco atrasados con el módulo 1, el módulo 2, ponerse también las pilas para aprovechar ese material tan valioso que hemos preparado para que ustedes puedan, digamos, mejorar también su trabajo y sus prácticas docentes. Así que, gracias Carolina, gracias Francisca y gracias a todos los asistentes y nos encontramos mañana en otra actividad, los seminarios para la promoción del desarrollo socioemocional también a las 3 de la tarde. Que estén muy bien. Chao Carolina, nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Adiós.